Muy buenas noches. Buenas noches, apreciados colegas, estudiantes, administrativos de toda la comunidad universitaria y al público en general. Vamos a iniciar con esta nueva actividad de la conferencia, en la cual hoy vamos a escuchar al doctor Pedro Antonio Puente Jiménez. Entonces estamos como una actividad más del aniversario de Ingeniería Comercial y también una actividad del aniversario 81 de nuestra facultad. Bienvenidos a todos ustedes y esperemos que todos nos vayamos con la información que nos dará aquí el doctor respecto a esta actividad. Entonces el doctor, un poco vamos a hablar de él. Él es doctor en Administración de Empresas y Economía en la Universidad de Sevilla, España. Es magíster en Marketing y Finanzas en la Univalle. Todo listo para mañana, mi amigo. También. ¿Cómo está ahí la gente? Magíster en Educación Superior de la San Francisco Javier de Chuquisaca. Tiene un diplomado también avanzado de la DEA de Sevilla. Tiene un diplomado en diseño curricular. También dentro de sus actividades que él ha tenido como profesionales, tanto en empresas públicas como privadas,
con una fuerte orientación en los procesos de formación del capital humano. Es capacitador empresarial con amplia experiencia en empresas a nivel nacional. Es docente también de nuestra unidad de posgrado y funge dentro de las actividades empresariales hoy en día en el país. Querido doctor, muy buenas noches, muchas gracias por su predisposición en este evento de la carrera de Ingeniería Comercial. Quedamos muy agradecidos con usted por su participación. Le voy a ceder la palabra para que usted inicie con su presentación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Es un privilegio siempre poder aportar a la gestión del conocimiento de toda la comunidad universitaria y, bueno, del ser humano en general. Yo tengo un agradecimiento especial por esta invitación que me han hecho, en la que, por supuesto, es una gran oportunidad para celebrar los 81 años de trabajo fuerte y permanente en la formación de capital humano para nuestro país. Así que encantado, hoy quiero compartir con ustedes una presentación, una conferencia respecto a la era conceptual que sigue o que siguió a la era de la información que habíamos vivido. Este enfoque ya lo hemos estado desarrollando en los últimos 25 años prácticamente, desde Alvin Toffler y Peter Senge, que nos plantean la tercera ola y la gestión del conocimiento como los modelos KMS del Knowledge Management Systems, que hoy en día se han constituido en la esencia de todos esos modelos del Machine Learning y de lo que significan las tecnologías de información y comunicación en el ámbito empresarial. Por tanto, vamos a seguramente repasar algunas cuestiones que son muy conocidas por todos, y por otro lado, también vamos a aclarar algunos conceptos. Bueno, el entorno empresarial ha sido bastante caótico. Todos sabemos que lo más común es el cambio y que lo único que no cambia es precisamente el cambio. Y en esa perspectiva vivimos enfoques caóticos, ¿verdad? La teoría de Lorenz ya lo había explicado, la teoría del caos, que ante un infinitesimal cambio en cualquier parte del modelo, los resultados son tremendamente diferentes. Y eso es lo que vivimos, un entorno empresarial volátil que en los últimos 25 años prácticamente hemos podido consolidar un esfuerzo permanente de adaptación al cambio. No en vano, los modelos de estrategias adaptativas de Raymond Miles y Charles Snow nos han gestionado posturas diferentes frente a las típicas que Michael Porter ya lo había establecido en lo que significaban los modelos competitivos. Hoy día vivimos más modelos adaptativos que son necesarios, y especialmente en este tiempo en el que vivimos, ¿verdad? Estamos con una pandemia que nos va a obligar a ser adaptativos, que necesitamos adaptarnos a la nueva realidad, y esto va a representar avances o quizás retrocesos también en aquello que ya se había hecho anteriormente. Por tanto, las empresas en estos últimos 25 años han estado intentando ordenar aquel desorden. Los probablemente estudiosos de lo que significa la administración posmoderna plantean que el desorden en realidad es la forma de orden, y por tanto deberíamos actuar prácticamente en el desorden. No en vano, por ejemplo, los modelos de direccionamiento estratégico nos plantean la importancia de las estrategias emergentes más que las estrategias deliberadas. Y luego el direccionamiento estratégico empieza a tener más repercusión que la propia planeación estratégica que por tantos años estuvo vigente. Por tanto, es un esfuerzo de ordenarlo todo. De eso se trata en realidad. Las empresas quieren ordenarlo todo, y para ello pues hacen esfuerzos para tener un esquema coordinado y cooperado que les permita lograr los objetivos que tienen como organización. Y claro, y partimos aclarando cuál es el objetivo principal de cualquier organización. Y las organizaciones están luchando, están estableciendo formatos para poder precisamente
lograr el éxito que quieren. Y luego muchos dicen que es la rentabilidad o el crecimiento o la expansión o probablemente la institucionalización, que resulta ser algo clave para las organizaciones y para que éstas se legitimen y se queden en los mercados. Lo cierto es que vamos a coincidir en que sin importar el momento en el ciclo de vida que viva una empresa, sin importar la situación competitiva o las condiciones de cambio del entorno, probablemente el objetivo central de las organizaciones sea incrementar el valor de ellas. Tienen que valer más en recursos, en capacidades y por tanto tener un valor de mercado que sea cada vez mayor. Y ahí está la base de esta conferencia que estamos compartiendo hoy día. Por supuesto que en la perspectiva de mercado, lo ulterior, lo último que quisiera una organización es la lealtad. La lealtad de los stakeholders en general, la lealtad de los stakeholders externos, llámense clientes, llámese el gobierno, llámese los vecinos o los públicos de acción ciudadana, así como de los stakeholders internos, que nos referimos, por supuesto, a los empleados de las organizaciones, que en la medida en la que sean más leales, obviamente estarán con mayores niveles de confianza y compromiso, lo cual repercute en productividad mayor. Por tanto, yo quiero hacer referencia a un estudio que hicimos entre el año 2016 y 2017 en empresas grandes del eje troncal boliviano, ¿no? Es decir, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. En este estudio, que lo habíamos conducido con varios criterios, los criterios fueron, por ejemplo, el tamaño de la empresa, eran empresas medianas y grandes que tenían más de 100 y más de 500 colaboradores respectivamente. Desde una perspectiva local, por supuesto, esta categorización de tamaño. En estas empresas era necesario que existan departamentos formales de marketing y talento humano que apliquen, por supuesto, la teoría científica y que tengan sedes separadas. Además, que en estas empresas era importante que ellas consideren como fuente de ventaja competitiva al talento humano, al colaborador, como un recurso estratégico, lo cual representaba que las personas se constituyan en aquel rendimiento superior, a esa ventaja competitiva sustentada en ese recurso raro, escaso, asimétrico y imperfectamente movible. Además del sector económico primario y secundario, eran empresas productivas privadas además, y por supuesto tenía que haber una predisposición al estudio. Las características de estas empresas, habíamos aplicado varios criterios, por ejemplo, que tengan calificación AA, internacional, que tengan un nivel de facturación de aporte para el país, ¿no? Con bastante aporte en términos de los impuestos, etcétera, que tengan una reputación entre las mejores 50 empresas del país, que además cuenten con sinergia, es decir, que sean parte de algún grupo empresarial, que estén integrados horizontalmente con proveedores o distribuidores y que además tengan una experiencia importante en el mercado boliviano. Y por supuesto la cantidad de personas que participaron fueron muchas. Bueno, quiero comentar algunos resultados de ese estudio, ¿no? Que fue, además de ser cualitativo y cuantitativo, fue un estudio en el cual aplicamos ecuaciones estructurales para poder hacer la correspondiente relación y cumplimiento de las hipótesis. Gracias. Bueno, en este estudio encontramos que el 90% de los empleados de mandos medios para arriba contaban con una formación universitaria. Es decir, se estaba validando el conocimiento acá, se estaba validando la información en esta dimensión. El 62% de los gerentes de estas empresas creen que sus equipos de recursos humanos tienen rendimientos por debajo de su nivel de formación declarada, ¿verdad? Entonces, este es un hallazgo que nos permite entender que, en definitiva, los cursos, los posgrados, etcétera, pareciera que no tienen un aporte real en la práctica de acuerdo a estos gerentes. Que el 17% de ellos, de los gerentes, creen que el posgrado no diferencia la calidad de desempeño del talento humano. Y que el 60% de los ejecutivos informaron que no se percibe mejor o peor formación posgradual en las personas en función de la unidad donde hacían el estudio.
6% solamente de su capacidad de innovar, los empleados la aplican en la empresa, lo cual es también un dato que llama la atención en el sentido de que la innovación, es decir, la capacidad de crear valor, no parece estar siendo utilizada en su total posibilidad. El 78% del personal declara que lo que aprendió en el posgrado poco ayuda en la práctica empresarial. Es decir, estos datos nos plantean una condición de la gestión del conocimiento, porque estamos hablando acá del paso que hemos sufrido o que seguimos en este momento atravesando desde lo que fue la era de la información, desde 1995 prácticamente con las tecnologías y el KMS, hacia lo que es hoy día la era conceptual. Bueno, yo les muestro este esquema para que podamos entender cómo se movió la cosa. Todos sabemos que las ideas y la administración de manera formal y teórica aparece en inicios del siglo pasado, es decir, entre 1900 y 1950 hemos vivido la era industrial clásica en la cual, ¿no es cierto?, las relaciones industriales y estos modelos piramidales de estructuras organizativas donde el jefe está arriba y los demás, por supuesto, están en la base de la pirámide, se imponía, ¿no?, el autoritarismo en función de la estabilidad. La jerarquía y división del trabajo era lo esencial. Entre 1950 y 1990, 40 años prácticamente, aparece la era industrial con Max Weber y la teoría weberiana. Recuerdan ustedes, este es el momento donde la burocracia aparece con fuerza y luego estos modelos además persisten en el tiempo, ¿no? Acá tenemos un modelo donde existen jefes de función y además jefes de producto, ¿verdad? Y en esa perspectiva de los jefes de producto y jefes de función, por supuesto, se da la famosa burocracia por la repetición y por el manejo de dos tipos de jefes. Después de 1990, entramos en un modelo de gestión de personas donde el cambio es fundamental, donde aparecen estas estructuras circulares en las cuales se centraliza el modelo de la jerarquía, es decir, partimos de un punto neurálgico y abrimos, ¿no?, círculos concéntricos con la gente que va a ir conformando, obviamente, los diferentes niveles. Nos da un modelo participativo, nos genera una perspectiva que hoy día la aplican mucho los del coaching y de otras tareas que, por supuesto, son muy útiles para las organizaciones. Por tanto, hemos vivido estas tres eras y la era de la información ya empezó en 1990 y, por supuesto, estaba bien sustentada en la gestión del conocimiento. Bueno, el conocimiento en general es un concepto amplio y abstracto, ha sido objeto de debate filosófico desde siempre, desde la era griega clásica. Por supuesto que al conocimiento se lo considera como un recurso organizacional vital y por tanto una fuente inagotable de ventaja competitiva equivalente al rendimiento superior. Por supuesto que debido al interés suscitado en las organizaciones por el conocimiento, K de knowledge, y la gestión del conocimiento, KM, o sea, knowledge management, investigadores en sistemas de información, information systems, han propugnado una clase de sistemas de información denominados Knowledge Management Systems. Ahí está el modelo KMS, así como el modelo TQM, que es el de la calidad total. Entonces, este es un modelo permanentemente estudiado por la comunidad científica. Por tanto, el objeto de los KMS es apoyar la creación, transferencia y aplicación del conocimiento de las organizaciones. Perfecto, entonces hemos vivido una etapa muy importante de gestionar el conocimiento. Es más, en este momento estamos haciendo eso. Quienes están presentes, los estudiantes particularmente, están gestionando el conocimiento a través de oportunidades que la carrera ha organizado, en la cual invitan a personas a compartir información respecto a diferentes temas. Bueno, el conocimiento hay que explicarlo de una manera simple, en el sentido de que son dos formas de conocimiento. Por un lado, el conocimiento tácito y por otro, el conocimiento explícito. El conocimiento explícito es el conocimiento que lo obtenemos a través de los libros, a través de las clases, a través de la transferencia de conocimiento. Es el conocimiento que está en Internet.
En cambio, el conocimiento tácito está fundamentado en la experiencia y en la reflexión. Dos cuestiones totalmente diferentes, pero que por supuesto son inequívocas y deben funcionar siempre de manera indisociable. El conocimiento tácito, todos los autores han planteado que es más valioso. Hablemos inclusive de los que han hablado de los procesos de gestión de conocimiento, ¿no? Excepto algunos autores como Bohm, el 94, que plantea todo un tratado en el cual intenta explicar que el conocimiento explícito supera al conocimiento tácito. Pero vamos a hablar de Vygotsky, hablemos de Skinner, hablemos de Pavlov, o hablemos del autor, aquel que se haya empeñado en explicar los modelos sobre conocimiento, pues aterrizan con mayor fuerza en el conocimiento tácito. Por tanto, no son estados dicotómicos de conocimiento, sino son mutuamente dependientes y se refuerzan en sus cualidades. El conocimiento tácito forma la base o conocimientos necesarios para dar estructura, desarrollar e interpretar el conocimiento explícito. Bueno, esta es una discusión que la tenemos permanentemente hasta en la casa, ¿verdad? Y luego alguien pregunta y dice, ¿cuál es la función de la universidad? ¿Y cuál es la función del colegio en referencia al conocimiento de los niños, de los estudiantes, de los jóvenes? Y ahí viene la respuesta elemental. Alguien dice, bueno, en la casa se educa, ¿no es cierto?, la parte de la vida vivencial, y en la universidad es la parte explícita. Entonces, hay una discusión totalmente a veces fuera de lugar respecto a estos dos temas, ¿no? Yo creo firmemente en que tanto el conocimiento tácito como el explícito debe ser hecho en la universidad y en los espacios en los cuales los seres humanos nos reunimos para este propósito. Bueno, el aprendizaje individual en la gestión de la información nos permite un capital individual. Así las personas hacen una carrera, hacen un posgrado, hacen otro posgrado y permanentemente están formando su aprendizaje individual para tener ese capital individual. Por supuesto que ya en el campo de las organizaciones tiene que haber un aprendizaje en equipos a través de la gestión de la información que va a constituir el famoso capital humano. Por supuesto, cuando ya hablamos de un aprendizaje organizacional, en la perspectiva de todo un cúmulo de recursos y capacidades que conforman una empresa, ya tenemos un capital estructural y, por supuesto, el aprendizaje que involucra al cliente será aquel que represente el capital de clientes. Al final, el camino del conocimiento de la era de la información nos permite este crecimiento desde lo individual hasta, por supuesto, lo que va a representar el capital de los inversionistas. Bueno, con esto, básicamente, quiero terminar esta parte de la información porque, en definitiva, la información y el conocimiento nos permite generar modelos de investigación. El Big Data, pero no el Big Data desde la perspectiva tradicional, sino más bien el Big Data con datos respecto a las actitudes y comportamientos. Probablemente la información más valiosa hoy en día es saber actitudes y comportamientos de quienes estamos estudiando. El data science, ¿no? El periodismo de datos. Hoy día hacer entrevistas a través de software es posible gracias a que tenemos todo este modelo de machine learning, tenemos modelos precisamente que nos permiten a través de diferentes algoritmos generar información y generar datos valiosos para las organizaciones. Por tanto, la información es clave, es fundamental, vivimos en la era de la información, no ha cambiado esto, seguimos creyendo firmemente que formarse, que generar conocimiento tácito y como el conocimiento explícito nos va a hacer más potentes, nos va a permitir encarar de mejor manera pues los retos que vengan a continuación. Y yo personalmente no creo en lo contrario. No creo que mientras la oportunidad se dé, ¿no es cierto?, las personas puedan tener mejor condición sin estudiar, sin prepararse, sin formarse. Bueno, esta es la discusión desde hace muchos años. Muchísimos autores han tratado el tema de valor, ¿no?, desde la perspectiva competitiva y desde la perspectiva adaptativa. Entonces, el valor de los activos de una empresa es básico, pero gracias a la gestión del capital intelectual se puede tener un valor de mercado, es decir, un valor en el que, por supuesto, se va a poder
medir y se va a poder tener ese crecimiento, ese incremento del valor de las organizaciones. Y claro, las diferentes líneas de orientación científica nos plantean tres grandes campos, ¿no? Es decir, el capital intelectual representa el capital humano. Y ahí están las personas que tienen que ser competentes, tienen que tener competencias con capacidades, con recursos, tienen que, como bien lo sabemos en el ámbito educativo, ¿no? Tienen que tener saberes, tienen que tener, ¿no es cierto?, capacidades para hacer y además tienen que ser. Luego, las actitudes proactivas, el compromiso, la intención de comportamiento que deben tener es fundamental en el capital humano y, por supuesto, la capacidad de innovar y de adaptarse a los cambios que hoy más que nunca van a representar el diario vivir de de todo el planeta en realidad. Luego el capital estructural, por supuesto, la gestión de las marcas, establecer esos valores de la marca, los procesos eficientes, las rutinas organizativas, la flexibilidad, la eficiencia, la cultura organizativa, las relaciones, orientación al cliente, que son valores intangibles que sin embargo potencian y gestionan el capital intelectual de las organizaciones. Está de más hablar del capital relacional, dado que hoy día vivimos prácticamente la era de la colaboración y los grupos empresariales, las alianzas estratégicas, las diferentes posibilidades de hacer fusión, de hacer integración empresarial, son lo más común y por supuesto generan la sinergia para que las organizaciones hagan las cosas de manera más eficiente y más eficaz. Claro, el siglo XXI, y esta es un poco la esencia de esta charla que estamos teniendo, ha empezado, por supuesto, con la era de la transparencia, ¿no? Ustedes y todos estamos conscientes de que hoy en día existen, inclusive a nivel de gobierno, existen oficinas, ¿no?, del Ministerio de la Transparencia y han creado las oficinas de defensa al consumidor. Y es que las empresas no pueden tirar sus desechos al río de manera ¿no?, impune y salirse con la suya. Hoy día vivimos una era en la cual no le puedes mentir al cliente y no le puedes mentir a la población, porque ahí estamos viendo actualmente, por ejemplo, una serie de problemas en el gobierno, porque definitivamente parece que la transparencia está en duda y bueno, veremos en qué termina toda esta historia. Pero además de la era de la transparencia, el siglo XXI ha arrancado con la era de la colaboración. Y esta era de la colaboración, por supuesto, se trasunta en todos esos modelos ¿no? O sea, co-marketing, cofinanciamiento, coproducción, y es definitivamente la atomización del capital que permite que los riesgos sean menores y que los réditos por la sinergia sean y puedan ser superiores. Solamente a manera de comentario, el siglo XXI ha arrancado con la transparencia, la era de la colaboración. Esto lo vemos permanentemente en los congresos, siempre hay un speaker que nos habla de la responsabilidad social empresarial o nos habla, ¿no es cierto?, de algún factor que esté relacionado con estos elementos. Bueno, este siglo XXI también es necesario entender que ha arrancado con este modelo de la era conceptual. Claro, acá vemos que en el siglo XVIII la agricultura era el modelo fundamental de desarrollo económico, social, etcétera, y que el siglo XIX, pues las revoluciones industriales y todo eso nos permitió entender que la tecnología estaba llegando y que el siglo XX, con la era de la información, habíamos desarrollado precisamente el arranque de la gestión del conocimiento y la era de la información. El siglo XXI, desde el modelo, desde la perspectiva de Daniel Pink, que es un estudioso precisamente de temas relacionados a la parte humana y su correlación con el ámbito empresarial, planteamos como una alternativa muy importante para entenderla. Bueno, en la perspectiva del valor del talento, obviamente los agricultores en la era agrícola eran probablemente los stakeholders o los grupos de interés más importantes. En la era industrial, por supuesto, los obreros, no en vano aparecen los sindicatos y luego empiezan a administrar el poder.
En la era de la información, los trabajadores del conocimiento, ¿no? Ser ingeniero de sistemas hace 20 años, estudiar esa carrera, o hace 30 años prácticamente, era pues como la carrera más importante a tener, porque habíamos ya entrado a esta gestión del conocimiento. Y por supuesto, en la era conceptual actual, que se orienta hacia el futuro, pues los creadores, los innovadores, los que tienen lúdica y creatividad y tienen imaginación, aparentemente son quienes están realmente desarrollando más valor para las organizaciones. ¿Cómo llegamos a la era conceptual? Y esto lo voy a comentar muy rápidamente. Esta era conceptual arranca desde la perspectiva de 3 factores que impulsaron al cambio. El primer factor, por supuesto, ha sido la riqueza, ya explicada por Alfred Marshall en 1923, antes de que él muriera en 1924. Este hombre, que juntamente con Walras desarrollaron modelos de la telaraña en la economía, en la microeconomía prácticamente, en la cual expresan la importancia de que el homus económicos necesita básicamente maximizar el beneficio. Esa es la idea de ellos, ¿no? Y lo escribieron y lo explicaron, y hoy en día, más de casi 100 años después, seguimos manejando esas teorías. Bueno, la idea es que este es un modelo conceptual, la riqueza. Los países industriales más importantes del mundo, piensen en Estados Unidos, Japón, Alemania, qué sé yo, se han preguntado, ¿alguien puede hacerlo más barato? Y por supuesto, alguien podía hacerlo más barato. Es decir, si ellos tenían sus fábricas, ¿no? Piensen ustedes en General Motors en Estados Unidos, o en BMW en Alemania, o cualquier empresa en el campo de los vehículos, por ejemplo, ¿sí? Ellos tienen que pagar a sus obreros una cantidad muy importante de dinero, pero si esas fábricas son llevadas a países, ¿no es cierto?, como la China, como la India, o como otros, en el caso de Ralph Lauren y la marca Polo, que teníamos acá en el Alto de La Paz, ¿no? Varias fábricas en las cuales estas operaban, esta empresa fabricaba el mejor algodón y sacaba las mejores, la mejor ropa de exportación. Por supuesto, era una tarea conceptual, llevar tus fábricas donde sea más barato. Entonces, ese es un elemento conceptual. ¿Quién puede hacerlo más barato? Y hay muchos que pueden hacerlo más barato, ¿no? Muy bien. Otro factor que impulsó este cambio es la tecnología, por supuesto. Ser conceptual significa entender que la tecnología está y que tenemos que utilizarla. Yo recuerdo bien que me había ido a Estados Unidos al colegio y por supuesto lo primero que comentaba con mi familia y todo eso era que estos gringos eran unos tontos porque no sabían sumar ni multiplicar, ¿no es cierto?, con la cabeza, y que para todo utilizaban una calculadora y tenían unas calculadoras, ¿no? Hewlett Packard, Texas Instruments, de las mejores. Y claro, yo boliviano, que me fui, pues prácticamente hacía los cálculos con la cabeza más rápidamente a veces. Pero claro, yo los veía mal a los gringos, pensaba que eran unos tontos y no entendía por qué Estados Unidos aparecía como el número 1 en el mundo, si todos sus gringos estudiantes eran unos tontos que sumaban con la calculadora. Bueno, después de mucho tiempo entendí que no eran tan tontos, ¿no? Sino que más bien eran conceptuales. Ellos entendían, ¿no?, que tenían una tecnología desarrollada precisamente para hacer eso, para hacer la matemática. Y claro, algún profesor de matemáticas sale al frente y dice, no, un momentito, tenemos que usar el cerebro y la sinapsis, el intercambio neuronal es lo que nos ayuda, y nos dan una explicación extraordinaria, ¿no es cierto?, respecto a hacer los cálculos, y por ello a los estudiantes les dan, ¿no es cierto?, como examen que descifren o que demuestren, ¿no?, la fórmula no sé qué, para lo cual los pobres estudiantes 2 horas de su vida se sientan, ¿no?, a hacer esta demostración, cuando podrían utilizar pues una hoja electrónica de Excel y en 1 minuto resolver esas 2 horas o ese trabajo que les había dado. Bueno, es conceptual. La idea es esta. Bueno, este cuadro que ven representa a John Henry. John Henry es un ícono mitológico norteamericano. Este hombre, mientras abrían senda para abrir la línea férrea en Estados Unidos, este hombre, que medía más de 2 metros y era muy fuerte, rompía la roca con una potencia increíble. Resulta que alguien había aparecido en ese tiempo, era la revolución industrial, apareció con un taladro mecánico y empezó a taladrar la roca.
Este hombre, como además de ignorante, era empecinado y muy soberbio, pues nunca quiso aceptar que ese taladro tenía una fuerza suficiente para hacer la tarea. Entonces, ¿qué hizo él? Desafió, ¿no? Hizo una apuesta, si quieren, para medirse con el taladro. Empezaron, compitieron el taladro por un lado con un taladrador y por otro lado él. Él terminó muerto. Como lo ven, esa figura representa que cómo él quedó muerto del esfuerzo que hizo, cuando el taladro siguió funcionando. Ser conceptual significa que tenemos una tecnología y que necesitamos aplicarla para poder nosotros dedicar ese tiempo a crear valor, a innovar, a hacer cuestiones que sean obviamente de una perspectiva superior. O el caso del más famoso ajedrecista del mundo, ¿no? Garry Kasparov, un hombre que tenía una cuota de inteligencia pues sí, igualable a la de Albert Einstein, ¿sí? Que en definitiva fue campeón del mundo de ajedrez por muchísimos años, hasta que los de la IBM le sacan la computadora, esta la Bloom, ¿no? Que todos conocimos, y compitieron y jugaron una partida. La primera partida le gana la computadora a Garry, pero Garry, como era un genio prácticamente, pues jugó la revancha. Y en la revancha Garry le ganó, pudo ganarle a la computadora, ¿no? Después, la computadora ya le había aprendido todas las formas de pensar de Garry, por lo que nunca más fue posible que Garry ganara una partida. Es que la tecnología está y necesitamos ser conceptuales. Nunca va a reemplazar, y espero que no ocurra, al ser humano con sus emociones, con sus sentimientos, con sus sensaciones, pero por supuesto que en esa perspectiva de la gestión ya tecnológica es necesaria para todos nosotros. Y el tercer factor que es necesario comentar, por supuesto, es la globalización. Como en todo, la globalización ha metido, por supuesto, su fuerza, y la globalización nos ha obligado a ser conceptuales, nos ha obligado a entender que las fronteras están abiertas y que, por supuesto, que vamos a, en el caso de las empresas, en Cochabamba, por ejemplo, hay muchas empresas que están dirigidas por extranjeros, y un holandés dirige esta empresa y un argentino más allá, y el brasilero está dirigiendo aquello, y muchos se preguntan, ¿por qué no les dan oportunidad a los bolivianos? ¿Por qué no les dan la oportunidad a los compatriotas paisanos? Y la respuesta conceptual es elemental. Si el extranjero, sea argentino, chileno, de donde fuera, me agrega más valor, me es más responsable, más honrado, más trabajador, etcétera, etcétera, por supuesto, yo como empresario lo voy a contratar a él. Y lamento mucho por mi paisano boliviano, ¿no? Que quizás, pues por modelos mentales, por su formación, por la cultura, ¿no? La cultura del vivo, ¿no? Fíjense cómo lo vemos en el gobierno todo el tiempo y es una vergüenza, pero lamentablemente el problema administrativo va a seguir calando nuestra economía, nuestra sociedad, y no por nada tenemos, como decía, claro, Alcides Arguedas, ¿no? Pueblo enfermo, pero no era porque eran cholas y eran citadinos, sino un pueblo enfermo porque tenemos una sociedad contaminada, una sociedad que realmente esperemos pues mejores tiempos para nuestros hijos y que puedan retomar el camino, ¿no? Que prácticamente parece que estuviera perdido. Entonces, esta globalización es evidente, y estos señores han sido probablemente quienes han arrancado ya hace muchos años, ¿no? Esta gráfica prácticamente muestra cuál es el nivel de la China en el mundo, ¿no? Es más, estos señores han sido y los están, ¿verdad?, permanentemente nominando como los creadores de esta tremenda pandemia que estamos viviendo, y que, por supuesto, va a tener repercusiones irreversibles para todos. Bueno, ahí está lo que significa las tres razones por las cuales tenemos que ser conceptuales, ¿no? La riqueza, nuevamente, hablamos de la tecnología y, por supuesto, la globalización como principales factores. Este señor es James Watson. Este señor fue o es probablemente uno de los íconos más importantes de la medicina, porque ha explicado el ADN humano, ¿no? Entonces, él ha ganado un premio Nobel por explicar el ADN humano. Además, fue también de los primeros que nos explicó correctamente la función de los hemisferios del cerebro, ¿no? Y está nuestro cerebro,
el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Él explicó, ¿no es cierto?, con base científica, que el hemisferio izquierdo es el encargado del lenguaje, el de la matemática, la parte racional, la parte fría y calculadora, y que la parte derecha, del cerebro es precisamente la parte lúdica, creativa, innovadora, ¿no?, imaginativa. Por tanto, necesitamos entender que para ser conceptuales es necesario tener una combinación adecuada de ambos hemisferios. A modo de comentario, las mejores empresas en tecnología del mundo, piensen ustedes en el celular que tienen en la mano en este momento, ¿no? O sea, Huawei, Samsung, el que fuera, ¿no? Que tengan, ¿sí? Básicamente exigían que sus ingenieros, es decir, gente formada con mucha dosis del hemisferio izquierdo, tenga una maestría, un MBA, un Master in Business Administration, ¿no? Un MBA para poder optar a los cargos que esas empresas ofrecían al mercado laboral. Es decir, además de ser ingeniero, tenías que tener una maestría en MBA. ¿Por qué? Porque en el MBA se estudia el mercado, se estudia las finanzas, se estudia el talento humano, y bueno, se suponía que era una buena combinación. Desde hace unos 25 años más o menos, la tendencia en lo que significa el reclutamiento y selección de personal en ese tipo de empresas es bien clara, ¿no? Es decir, ellos siguen necesitando ingenieros de punta, ingenieros en robótica, ingenieros mecatrónicos, ingenieros de punta, pero que además tienen que tener una maestría. Pero la maestría ya no es el MBA. La maestría ahora que exigen es una maestría en lúdica, en música, en arte, en esas cuestiones que desarrollan el hemisferio derecho del cerebro. Por ello, tener una combinación de ese nivel les ha permitido generar más innovadores, porque al final de cuentas esas organizaciones se apoyan muchísimo en la innovación tecnológica sobre todo. Bueno, en resumen, podríamos preguntarnos, ¿y en Bolivia qué hacemos? Bueno, piensen nada más quienes son estudiantes todavía y quienes hemos sido estudiantes también, las materias más importantes, ¿cuáles eran? Mientras íbamos al colegio, mientras íbamos a la universidad, pues eran estas, ¿no? Aquí tenías que ponerte serio. Estos son temas muy serios, ¿verdad? Vamos, la clase de música, por favor, la clase de, ¿no es cierto?, de arte, es que no tienen y no tenían ningún valor en su momento. En la universidad yo recuerdo las clases de cálculo, de álgebra, estaban siempre llenas de gente, pero las de sociología, las de marketing, vamos, eso lo hace cualquiera. Y en definitiva, hemos estado muy orientados en el campo educativo a la parte calculativa, racional, la del lenguaje, y no así aquello que podría realmente tener un impacto positivo y proactivo en el resultado. Daniel Pink plantea que el modelo de la era conceptual, que la estoy comentando, contiene 6 componentes. Fíjense ustedes, el diseño, la empatía, la sinfonía, el relato, el juego y el sentido. Como esta fórmula maravillosa que este hombre increíble nos ha dejado, que hoy todavía pues, sigue siendo esencia para muchas cosas. Entonces, estos son los 6 componentes que hacen a la era conceptual, ¿no? Estamos hablando otra vez, la era conceptual después de la era de la información. Así se llama esta conferencia y por ello hemos llegado a la era conceptual y estamos desarrollando esta condición. En cuanto al diseño, recuerden que el diseño por mucho ha sido la fuente de ventaja competitiva, probablemente de las más importantes que una empresa podría aplicar en sus productos, el diseño. Y no solo del producto, el diseño del servicio, el diseño no es raro ver cómo, por ejemplo, la comida rápida se ha impuesto en función de un diseño, de una fórmula, de un modelo mental que representa el modelo de negocio que ellos han definido. En definitiva, el diseño es clave y es importante ser capaces de diseñar, ser capaces de establecer. Miren, Klarich, en 2013, plantea, ¿no?, en el libro que escribió, que las formas curveadas y redondas son las más adecuadas en el diseño, ¿no? Es decir, nuestro cerebro recibe mejores formas curveadas y redondas y que viene de nuestra relación con lo que nos rodea. Entonces, él había hecho una relación precisamente a través de la neurociencia y el neuromarketing en este caso, de que
En definitiva, las empresas tienen que diseñar sus productos en función de lo que es orgánico, en función de lo que vemos en el mundo y lo que nos es familiar, ¿verdad? Entonces, BMW, por ejemplo, saca este vehículo en función del Shark o del tiburón, ¿verdad? Y claro, Pearce en 2012 explica lo que es la transferencia semiótica, vale decir cómo nosotros al ver y al repetir el aprendizaje viendo un modelo, pues lo tomamos de una manera tan normal que se nos hace prácticamente a través de la memoria lo que buscamos. De esa manera, muchas empresas han sacado vehículos, productos con un diseño fundamentado en la naturaleza, ¿no? Esto está fundamentado en la naturaleza. Fíjense, este es precisamente el diseño de BMW o el Ferrari, ¿no? Que tiene una naturaleza biológica, también animal, más bien del mundo animal, ¿no? En el que nosotros nos movemos. Pero al final han tenido éxito. Y claro, hasta esta marca que todos conocemos ha ido cambiando el diseño de su empaque, ¿verdad? Hasta hoy día tener el que todos conocemos con un modelo curvilíneo, ¿no es cierto? Con color y con las cuestiones que hoy día, claro, desde la perspectiva ya de la modelización del color, el feng shui y tantas cosas que ya sabemos se pueden aplicar. Por supuesto, el tema de los modelos curvilíneos en vez de los modelos cuadrados, hasta Microsoft lo había utilizado en su momento, es decir, los empaques donde vendían el software los cambiaron por empaques, si eran cuadrados, por empaques curvilíneos. Y de esa manera generaron mayor se puede decir, alcance con la gente. Claro, estas son unas sandías japonesas, pero sabemos bien que en Japón tienen problemas de espacio, no es que sea interesante o más rica la sandía cuadrada, ¿no? Pero en definitiva sigue una condición de necesidad para ellos. Bueno, en todo caso, el primer factor es el diseño, hay que diseñar, eso es ser absolutamente conceptual. El segundo factor es la empatía. Daniel Goleman, aquel escritor argentino que trabaja en el New York Times, fue probablemente quien indujo al mundo empresarial hacia lo que es la inteligencia emocional. Y uno de los pilares fundamentales de la inteligencia emocional, además de la autoconciencia, la tolerancia, el trabajo en equipo, es por supuesto la empatía. Y en cuanto a la empatía, Goleman ha expresado hoy día probablemente el 80% de las razones por las que un cliente se va de una empresa tiene que ver con el servicio. Y dentro del servicio, uno de los pilares claves es precisamente la empatía, saberse, como bien todos sabemos, ponerse en el zapato del otro, ¿verdad? Entonces, fundamental considerar en la era conceptual que estamos viviendo la empatía. Se requiere empatía con la gente pobre que hoy día está todavía en su casa y no puede salir a trabajar y está sufriendo mucho. Pero a la vez también es importante considerar que si salen a la calle y vamos a contaminarnos, ¿qué podría ser como el resultado final, ¿no? ¿Sería una catástrofe? ¿Sería una solución? Bueno, la empatía nos permitiría entender mejor, por un lado, a los que quieren salir y por otro, a los que no. El tercer componente de este modelo de la era conceptual es la sinfonía. Y Pink ya lo había explicado en el 2006, ¿no? En el que planteaba en su libro A Whole New Mind, una mente nueva, ¿sí? Planteaba la importancia del prefijo multi, de hacerlo todo en sinfonía. Hoy en día es absolutamente claro el enfoque de que las personas necesitamos prepararnos en diferentes ámbitos. El prefijo multi es el más importante. Hoy día este es el prefijo más importante. Ser multicapaz, multicultural, multimedia, ¿no? Es decir, quien logre dominar el arte de manejar información y conocimiento diverso será recompensado en la era conceptual. Y acá esto lo vemos permanentemente. En las organizaciones, al mismo gerente, al mismo jefe, le piden ser directivo o ejecutivo y a la vez le piden ser estratega. Ser estratega no es lo mismo que ser ejecutivo, pero lamentablemente en las organizaciones es una sola
persona que hace ambas tareas. Claro, las grandes empresas tienen un staff de estrategas y tienen otro staff de ejecutivos, pero nuestras empresas prácticamente al mismo individuo le piden hacer dos tareas que son opuestas, ¿no? Porque uno, el estratega, trabaja en el desorden, el ejecutivo trabaja en el orden. El estratega se enfoca en el largo plazo, el ejecutivo en el corto plazo. El estratega vive en la incertidumbre, en cambio el ejecutivo vive en la certidumbre y los datos son su insumo. En definitiva, son cuestiones que solamente siendo y preparándose de manera probablemente podamos encarar mejor. Aquí viene la recomendación para los estudiantes todavía: prepárense en todo lo que puedan prepararse, en deporte, en arte, en música, en la tecnología, en todo, porque hoy en día eso hace una gran diferencia. El cuarto componente de la era conceptual es el juego, y la perspectiva del juego está fundamentada en la generación de esos químicos buenos que nuestro cerebro puede producir. Hablo de la serotonina, por ejemplo, que es, por supuesto, el químico de la felicidad, la dopamina, hablo de la noripinefrina, ¿no? Como factores que a través del juego y la risa podríamos desarrollar y por tanto tener una mejor predisposición en el trabajo y en todo lo que podamos hacer. Muchas empresas han aplicado, por ejemplo, programas de risoterapia, ¿no? La Argentina, muy cerca de nosotros, ha sido de los países pioneros, se puede decir, en esto, creando muchos talleres de risoterapia. Hoy en día muchas empresas convocan a sus empleados a las 7 de la mañana y entran al comedor a desayunar. Mientras desayunan, aparece un stand-up, ¿no? Es decir, un monólogo, alguien que viene y les cuenta chistes. Otro día tienen otro tipo de actividad, pero siempre para que los empleados puedan distenderse, bajar la ansiedad, reír mucho, y luego se ha demostrado que son más productivos y que tienen, por supuesto, más predisposición para todo. El cerebro agradece el buen humor. Se ha comprobado que cuando el cerebro se relaja, disminuye el estrés y el sistema límbico emocional se vuelve más receptivo y conecta al mensaje. Hay que reír mucho, ¿no? La ignorancia es tal que muchas veces, y ustedes lo saben, yo lo sé muy bien, en el colegio o en la universidad no ha faltado un docente que cuando uno estaba masticando chicle le ha invitado a tirar su chicle, ¿no? Estás en un examen y estás masticando tu chicle y el profesor viene y te dice: oye, bota tu chicle. Y es que la ignorancia nos ha hecho hacer ese tipo de cosas. Está claro que masticar chicle ha demostrado, ¿no?, bajar el estrés, bajar la ansiedad, por ejemplo, durante un examen. Por tanto, lo más correcto probablemente es dejarlos masticar el chicle a los estudiantes, ¿no? Quinto componente, y ya vamos terminando, el relato, el storytelling. Este es el famoso storytelling que lo utilizamos en el marketing a través, por supuesto, de los storyboards, la generación de toda una historia a través del relato, ¿no? La pregunta es, ¿cómo podrían explicar estas dos imágenes, ¿no? Está claro que van a haber relatos más interesantes, van a haber relatos menos interesantes y otros muy aburridos. Lo cierto es que el relato es una necesidad conceptual. Las personas tenemos que ser capaces de contarlo y de buena manera, ¿no? Es una tarea fundamental que la vemos inclusive a la hora de las defensas de tesis. Gran parte probablemente de la debilidad que se tiene en esa etapa es la poca capacidad de contarlo. El tesista es alguien que domina un tema y que tendría que ser capaz de contarlo adecuadamente a ese tribunal y tener éxito. Pero muchas veces por los nervios, la falta de preparación, no es posible. El relato es fundamental porque genera una serie de componentes. Lo hemos visto a través del pánico y la paranoia. El pánico y la paranoia es algo humano, vive en nuestro sistema límbico emocional. Todos sentimos miedo por todas las cuestiones que no son y son distintas y raras para nosotros, que al final de cuentas nos obligan a comprar productos, nos obligan a tomar posturas, nos obligan a tomar una serie de componentes que no estaban, por supuesto, en nuestro cronograma. Entonces, hoy día, por ejemplo, muchas empresas están vendiendo productos debido a esta pandemia
de todo tipo, productos que no se sabe si son buenos o malos, no se ha comprobado científicamente, y que sin embargo estas empresas están, por supuesto, aprovechando toda esta parafernalia para poder, obviamente, tener esa perspectiva. ¿Y por qué compramos? Porque tenemos miedo, porque el miedo a través del storytelling se nos ha establecido y lo hemos prácticamente asumido. Finalmente, el sexto componente de la era conceptual. No puede haber una condición conceptual sin que le demos significado, sin que le demos sentido a las cosas, sin que le demos una razón de ser. Yo les pregunto, ¿por qué están esta noche acá, quienes están viendo en el Facebook Live o quienes están en esta sala? ¿Cuál es el sentido de su presencia acá? ¿Se han preguntado por qué están? Y luego muchos no nos detenemos a pensar. Ese es el gran problema humano, no nos detenemos a pensar. Es necesario detenerse a pensar porque solo así vamos a darle significado a cada cuestión, a cada tarea, a cada acto que nosotros hagamos. Viktor Frankl es un famoso escritor de aquel bestseller, ¿no? El sentido de la vida. Este hombre, un sobreviviente del holocausto nazi, escribió este libro en el cual, El sentido de la vida se llamaba el libro, en el cual comenta precisamente cómo los nazis actuaron y prácticamente destruyeron a su familia, ¿no? Él comenta cómo mataron a sus padres, a su esposa, cómo mandaron a los hornos crematorios de Auschwitz a sus pequeños. Es decir, es una tragedia total lo que Viktor Frankl comenta durante cada episodio de su libro, pero al final nos deja una moraleja. Dice, el principal problema del hombre no es obtener placer o alejarse del dolor, sino encontrarle un sentido a su vida. Por supuesto, el aprendizaje es que cómo después de ver semejante tragedia en tus seres queridos, tus padres primero, luego tu esposa, tus hijos, cómo puedes seguirle dando sentido a la vida y continuar. Por supuesto, él lo hizo y por eso continuó, escribió su libro y escribió otros libros más. Y la pregunta es esa. Mucha gente puede hasta suicidarse, ¿no? Viendo semejante cuestión, entonces uno se pregunta, ¿ya para qué? La respuesta es, hay que darle sentido a su vida, hay que ser conceptual. Eso lo explicamos de esta manera. ¿Por qué el oro es el metal más apreciado? En general, en la estadística mundial, el oro es el metal más apreciado. Si no es el más costoso, hay metales más caros. El platino, sin ir lejos, ¿no? Es más caro. No es el más escaso, no es el más maleable, no es el más resistente. Hay otros metales, mucho más. Bueno, la respuesta es porque tiene significado, porque el oro tiene código simbólico, simboliza, tiene significado, ¿no? Entonces, para muchos, por ejemplo, para la gente ¿no es cierto?, del ámbito más de las creencias, ¿no? Los incas, por ejemplo, pues para ellos simbolizaba a Dios. Para otros simboliza poder, ¿no? La masonería, por ejemplo, ve el oro en ese sentido. Para otros significa energía, para otros significa vida. Por tanto, darle significado es fundamental a las cosas. Bueno, y esta es una muy buena forma de explicarlo, ¿no? Este es un anillo de compromiso que esta muchacha ha recibido esta noche, ¿no? Y su novio se lo trajo este anillo después de haber enamorado 8 años. Estuvieron enamorando 8 años. El joven ya comía en casa gratis los últimos 3 años, almorzaba más y cenaba también. Y luego en casa le preguntaban, bueno, ¿y para cuándo? ¿Y hasta cuándo? ¿No? Y ya está comiendo mucho tiempo en casa, ¿no? Y ella lloraba y sufría. Pero un buen día llega el muchacho con este anillo. Imagínense el significado que puede tener un anillo de compromiso para una muchacha que estuvo enamorando 8 años con expectativas, con todo. Eso es darle significado. Un anillo de compromiso, probablemente, si pudiéramos leer la mente de la muchacha, podría significar cosas como esta. Por ejemplo, me hace sentir única. Claro, entre llanto y lágrimas, ella está pensando esto, ¿no? Me hace sentir única. ¿Qué más? Me cuidará como nadie. Ella está garantizando, miren, el anillo, solo mirando el anillo está garantizando estas cosas. Siempre me dará lo mejor. Imagínense
me va a proteger para siempre. Este anillo lo está prácticamente comprometiendo. No va a buscar otras alternativas, por supuesto. No tiene límites conmigo. Y probablemente lo más codicioso va a ser esto, ¿no? Que es mío, ¿no? Y para siempre. Bueno, los anillos de compromiso, probablemente las damas que estén viendo esta conferencia, pues lo puedan explicar mejor, pero esto es una especulación general, ¿verdad? Entonces, eso es significado, que todo tenga significado, porque al final el valor es lo más importante en las organizaciones, y ya terminamos esta conferencia, ¿no? El valor es lo importante. ¿Y cómo se puede construir valor? Bueno, primero con el valor funcional. El valor funcional es lo primero, ¿no? Es decir, por ejemplo, hoy día estamos teniendo esta conferencia. ¿Qué valor tiene esto? Tiene un valor funcional. Sí, ¿cuál es? Bueno, de que alguien nos está contando algo, ¿verdad? Nos está transfiriendo información, ¿sí? Y tiene un orden, tiene un contenido, perfecto. Ese es el valor funcional. Pero luego es necesario generar el valor emocional. Y el valor emocional es precisamente alinearse con la normativa, alinearse. Probablemente muchos comparten las ideas que yo les estoy comentando hoy día y otros no tanto, pero ese es el valor emocional a través del diseño. Y finalmente, el valor simbólico, el significado. Acá está, de eso hablábamos, ¿no? El valor simbólico. Acá arriba está el significado de lo que realmente tiene más valor. Lo que más valor tiene es el valor simbólico, mucho más valor que el funcional. Los televisores Sony siempre se vendieron más porque tenían un valor funcional. La pantalla plana, ¿no es cierto? La carcasa muy bonita, etc. Pero luego se ha visto que LG, Life is Good, ha vendido más televisores en el mundo porque le ha generado a la gente valor emocional. Hasta el nombre, Life is Good. O sea, la vida es buena. Entonces, en el diseño de la marca, en este caso, del tonto top of mind, hemos pasado al top of heart, al corazón, y hemos hurgado las emociones. Y luego el valor simbólico, lo que significa para cada uno es único y es lo que obviamente es una búsqueda permanente de las organizaciones. Muy bien, llegamos al final y quiero terminar esta oportunidad agradeciendo, por supuesto, la deferencia que han tenido de invitarme para compartir en esta semana aniversario, que por supuesto es un privilegio para mí, con este dicho. Porque las empresas no venden productos ni servicios, venden conceptos y entregan valor que no solo refleja la comparación de lo que da el cliente con lo que recibe, sino representa un enfoque humano, necesario y vital para aportar a la sociedad. Yo quiero dejarles con esto, con esta sentencia en realidad, que las empresas no venden productos ni servicios, nos venden conceptos, modelos mentales que cada uno tiene respecto a lo que está consumiendo y comprando. Y que tiene que ser humano, tiene que tener esa perspectiva de la empatía, tiene que tener esa perspectiva de hacer el bien al otro. Y solamente así probablemente la sociedad se recupere. Vivimos en una sociedad muy complicada y esperamos que este tipo de ocasiones nos permita siempre aportar un poquito a la recomposición, a la reflexión para ser mejores personas en nuestras familias, en nuestro entorno laboral y por supuesto en la sociedad. Muchísimas gracias por esta oportunidad, pues no, y esperamos que en otra ocasión también podamos reunirnos. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor Fuentes. Muy agradecido por esta brillante exposición que espero que sea de agrado y de mucho sumo para los colegas, estudiantes y administrativos de esta carrera y la universidad en su conjunto. Bien, vamos a pasar entonces a algunas preguntas que a través de las redes nos han seguido los estudiantes y colegas. Entonces, primeramente, hay una pregunta del señor Daniel Garnica. ¿Qué piensa de la metodología de innovación de Design Team que enfatiza en la empatía y la sinergia? Por supuesto, el design thinking es una tendencia que ha empezado ya desde la perspectiva de la orientación al mercado hace ya prácticamente unos 15 años atrás, en el cual herramientas como el Cool Hunting y lo que prácticamente representa
la gestión de la innovación nos ha provocado ajustes tanto en productos al inicio y hoy en día en personas, ¿no? Entonces, el design thinking se ha volcado, ustedes recordarán las etapas que hemos transcurrido en el mundo del marketing particularmente, donde el marketing 1.0 era el marketing de los productos, el 2.0 tenía que ver con el marketing de los clientes, el 3.0 tenía que ver con la responsabilidad social empresarial y la importancia del medio ambiente, y de esa manera llegamos al 4.0, donde estamos pensando ya en una relación de la perspectiva humana, ¿no? Y por supuesto que el design thinking tiene que abordar esos temas cuando la empatía, ¿no es cierto?, esa capacidad de ponerse en el lado del otro, sea tan importante y tan, además, atendida por las empresas. Las empresas no pueden dejar de considerar a la empatía como un factor clave de los procesos de seducción. Es que el servicio no solamente es la tangibilidad o la rapidez con la que se responde o la responsabilidad con la que se hace algo o la confiabilidad de aquello que uno está comprando o adquiriendo, sino tiene mucho que ver con la empatía. Entonces, yo creo que el design thinking está expresando una necesidad fundamental del ser humano, de los nuevos mercados, y que las empresas tienen que aplicarla. Además, la sinergia, entendida como la suma de esfuerzos, a través de ese enfoque de la colaboración, co-marketing, ¿no? O sea, ahí está la sinergia, la suma de esfuerzos. Una empresa le agrega valor a su cliente de una manera y puede ser individual y puede ser valiosa. Pero si esa empresa tiene colaboradores, tiene sinergia, entonces probablemente la generación de valor sea superior. Por tanto, es una metodología extraordinaria. A mí me parece que ese es el camino que tenemos que seguir bregando y seguir aprendiendo al respecto del design thinking, que va a dar mucho avance a las empresas, sobre todo en la relación productos-mercado. Muchas gracias. Eh, bueno, querido doctor, entonces el tema también es importante, que hoy se habla mucho del multi, que usted lo ha mencionado. Entonces, hoy en día, ¿cree que tiene ventajas o desventajas en la época que se está viviendo, digamos, pensar en la profesión, en los multi? Absolutamente. Fíjense, todos hemos visto a través de la historia de las organizaciones y la evolución de los pensamientos administrativos, y que obviamente se traslapa también ya al campo social. Hemos visto que la especialización ha tenido su tiempo, y el tiempo de la especialización, por supuesto que ha generado avances, porque mientras más especialista uno, más calidad en el producto que desarrolla. Pero lamentablemente las condiciones, más aún en este tiempo de pandemia y post-pandemia, donde vamos a tener prácticamente que hacer procesos de downsizing, vamos a tener que recortar personal. Las empresas ya lo están haciendo. Mucha gente se va a quedar sin trabajo y luego van a tener que apoyarse en personas que sean multi. Esas son las personas que probablemente tengan más oportunidad que aquellos que sean solamente especialistas. Yo creo que es una necesidad, es una permanente recomendación que yo les hago a amigos, colegas que me preguntan sobre sus hijos, sobre cómo pueden hacer las cosas, y siempre les digo, mientras puedan aprovechar, que estudien idiomas, que aprendan de música, que aprendan de todo, porque muchas veces hemos visto que a alguien lo han contratado solamente porque juega fútbol de salón, además de que es un ingeniero de punta, ¿no? Entonces, yo creo que suma, y debido a la condición extrema que estamos a punto de ya estamos viviendo, probablemente el prefijo multi aparezca con más fuerza todavía en las organizaciones y en la sociedad en general. Muchas gracias. Bien, querido doctor, muy agradecido la conferencia magistral, entonces al orden de su nivel, querido doctor, muy agradecido. Le agradecemos también al ingeniero Emilio Gutiérrez, que nos ha proporcionado su nombre para que usted nos colabore en esta conferencia de la unidad de posgrado.
muy agradecido, espero que haya sido de agrado y de mucho beneficio para todos los que estuvieron presentes en esta conferencia. Entonces nos han seguido a través de nuestras redes sociales, el Facebook de la carrera, el Facebook de la facultad, entonces y YouTube también de la carrera. Entonces hemos informado a toda la sociedad en su conjunto universitaria para este evento de importancia para nosotros en los 28 años de la carrera de Ingeniería Comercial. Muy agradecido, doctor. Sus palabras finales, por favor, para este evento. Claro que sí, al contrario, muchas gracias a ustedes. Yo creo que estamos en buen camino. Yo creo que la carrera de Ingeniería Comercial y la Gabriel René Moreno está haciendo las cosas de una manera seria, de una manera responsable en la formación de nuestro capital humano. Pues yo les animo a seguir generando este tipo de eventos para el bien de toda nuestra comunidad universitaria y para, por supuesto, tener una actualización permanente sobre las cuestiones que aparecen. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad, pues. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, entonces principalmente también al equipo que ha provocado que estemos al frente en esta conferencia. Entonces sin ellos era imposible que lleguemos a sus hogares hoy en día. Buena salud para todos y sigamos adelante que esto ya termina. Muchas gracias.